Radio Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. Te bendiga. Muy bien, hermano Longoria, muy bien, gracias Señor. Aquí estoy, incluso estoy en mi carro, apenas salí del corte, estuve con un hermano allá y apenas salí, llegué aquí a la iglesia, me estacioné y bueno, listos para el programa de esta noche de Raíces Bíblicas, y incluso estamos orando también por el hermano, el pastor Héctor Sánchez. Ahorita él iba a estar con nosotros, pero está un poquito enfermo y estamos orando por su salud, que Dios le ayude, que le dé fuerza. Y igual, hermano, el pastor Manu Patiño, creo que está en una área donde no hay mucha señal, él anda buscando dónde puede hallar señal, y primeramente Dios al rato va a entrar en la conversación, pero es un gusto una vez más estar aquí. Amén, pastor. Sí, él va a entrar un poquito más tardecitos, nomás estando buscando un lugar con señal, para poder estar enlazados también con él. Y bueno, ya también tenemos al hermano Hugo Rebollar. Usted lo presenta, pastor Isaac. Sí, aquí tenemos al hermano Hugo Rebollar desde Israel, y estamos muy contentos una vez más de tener al hermano Hugo. Y a mí me gusta platicar con el hermano Hugo, ha sido una bendición su amistad. Y bueno, pues hermano Hugo, ¿cómo está usted? ¿Cómo va la obra? ¿Cómo está la familia? Es nuestro gusto, pastor, estar con ustedes una vez más. Hermano Longoria, muchas gracias por la invitación, y pues gracias a Dios estamos muy bien. Ahorita ya entrando casi al invierno aquí en Israel, y pero se pone muy agradable, lleno de actividades, la congregación, gracias a Dios, creciendo. Próximo, este sábado tenemos un servicio de bautismos, 4 personas que han aceptado al Señor Jesús y han pasado por este proceso, pues ya están a punto de bautizarse, y pues estamos contentos por eso, pastor, lo que Dios está haciendo por gente como ustedes que nos está apoyando desde Occidente. Amén, amén, y me da un gusto porque la obra ya, nosotros, gracias a Dios, de la iglesia, fuimos 13 de nosotros a Israel hace creo que 3 semanas, y sí, los hermanos regresaron contentísimos, animados, y disfrutaron primeramente estar en la iglesia con usted y también con hermano Scott Freeman, pero disfrutamos el viaje. Los hermanos por primera vez ya están planeando regresar a Israel, hermano Hugo. Y otros ya animaron más, entonces estamos orando que Dios abra las puertas para que más gente podrán ir el próximo año, pero fue de mucha bendición. Muchas gracias por su tiempo. Amén, 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 gracias a ustedes, y para nosotros también fue refrescante poder tenerlos acá, una bendición para los hermanos, estuvieron bien contentos, y pues, bueno, pastor, la obra de Dios, ¿verdad? Se hace
con a los de aquí, los que también vienen, salen retados, animados. Y como siempre hemos dicho, a Israel llegan dos tipos de turistas o de gente. Número uno, los que se van odiando el país o teniendo objeciones contra el pueblo judío, pero los que salen también amando, anhelando y queriendo regresar. Y esos son ustedes, ¿verdad? Que han querido, han escuchado estas buenas noticias de este lugar. Pues cada vez que tengo la oportunidad de ir a Israel, siento que me regreso a casa. Algo muy bonito. Pero bueno, estamos aquí, incluso la tema de hoy es una tema bastante extensa, que en realidad la hora y media que tenemos aquí disponible no va a cubrir. Lo que queremos hacer es tratar de simplemente hablar de este tema, hacer preguntas y tratar de contestar. Por ejemplo, bueno, la pregunta es, ya no estamos bajo la ley, Entonces, muy a menudo, incluso yo, mi personal, pensaba que bueno, ya no estamos bajo la ley. Es una frase que se usa muy común, es una frase que sí está en la palabra de Dios, pero creo que a veces miramos esa frase equivocadamente. Lo miramos como, ay, qué bueno, ya no estamos bajo la ley. Qué bueno que ya la ley no está sobre nosotros. O qué bueno que ya no tenemos que seguir la ley de Dios. Ahora, se suena raro ese pensamiento, pero lamentablemente nosotros no pensamos más allá del frase. No hacemos preguntas. Bueno, si estoy diciendo esta frase, va a haber varias contradicciones. Si pienso que he sido librado de la ley. Quiero hablar un poquito de unas contradicciones que pudieran surgir al pensar de que ese versículo nos está diciendo ya no estamos bajo la ley, como si, qué bueno que yo no estoy bajo la ley de Dios. Quiero tratar de tocar ese mano Patiño, Dios lo bendiga, brother. Dios lo bendiga, pastor. Saludos. Allá estamos en vivo y ya apenas comenzamos hace 5 minutos. Y aquí estoy en el carro, el hermano Hugo pues obviamente en Israel, y aquí estamos ya comenzando apenas de hablar sobre lo que es la frase ya no estamos bajo la ley y las contradicciones que pudiera surgir. Entonces nuestro pensamiento muchas veces es a lo mejor negativa hacia lo que es la ley de Dios, o qué bueno que ya no tengo que seguir la ley de Dios, pero a la misma vez la gente dice, no, pues la ley de Dios sí está bien, pero a la misma vez dicen, bueno, qué bueno que no estamos bajo la ley de Dios. O sea, como que surge contradicciones. Así que yo nomás quiero leer unos versículos y bueno, pues ya el hermano Patiño y luego hermano Hugo, si quieren también a participar en cuáles contradicciones pudieran surgir al pensar de estar bajo la ley es algo malo. Entonces, quiero leer lo que dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 11. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y mira cómo en los últimos 2 versículos, cómo Dios habla. Mire, he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entrarás para tomar posesión de ella. Obviamente, Él les dio leyes, mandamientos a nosotros, al pueblo de Dios, para que obedeciera.
cuando uno piensa, qué bueno, ya no estamos bajo la ley, ¿qué están diciendo? Qué bueno que ya no vamos a obtener las bendiciones por obedecer la ley. Así que, hermano Hugo, no sé si usted tiene o ve algunas contradicciones que pudo ver con este tipo de pensamiento. Y luego vamos a explicar lo que está diciendo ese versículo, pero llegando a eso. Así es, creo que hay un peligro bastante grande al momento de tomar una conclusión en cuanto a este tema de la ley muy rápido, porque lo hemos escuchado de otros, porque así piensa la mayoría de personas del movimiento, así lo piensan o así lo creen, y la verdad es que ese es uno de los peligros más grandes, el poder simplemente dar una conclusión por el significado que alguien más interpretó. Entonces, ese es el mismo error, creo yo, de judaísmo, de muchas otras religiones que simplemente han tomado una tradición o una interpretación de un texto por la interpretación de alguien más, pero no viendo lo que dice el contexto y el mero texto, ¿verdad? Entonces, claro que sí, pastor, definitivamente hay tanta contradicción para una persona que dice ya no estamos bajo la ley, refiriéndose a la ley de Dios, sino estamos bajo la gracia, que ese es el tema de hoy, ¿verdad? Porque capítulo 6, ahí vamos a concluir, pero note, hermano, que nos está sintonizando esta tarde allá en Occidente, no puede usted simplemente decir ya no estamos bajo la ley de Dios porque está fuera de contexto, es algo completamente fuera de la interpretación correcta de la Biblia. Creo que es una contradicción muy grande al momento de simplemente saltarse un solo protocolo, que es la interpretación no alegórica, porque podemos alegorizar cualquier palabra, cualquier tipo de ley, pero saltándonos una pequeña regla que es el contexto inmediato. Y creo que ahí está la clave para resolver esta pregunta, ¿verdad? Así es, y yo creo que es algo bien importante que nos demos cuenta, primeramente, que la Biblia dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No dice que justifica el alma, pero que convierte el alma, trae bendición, si uno lo obedece. Hermano Patiño, no sé si usted quiere agregar algo. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Ok, perfecto. Estoy escuchando, pastor, y estoy de acuerdo con lo que ustedes están mencionando. Yo creo que algo también, especialmente como hispanos, culturalmente hablando, tenemos como que naturalmente como que estamos programados para oponernos a todo tipo de ley. Entonces, y cuando hablamos de la ley de Dios, automáticamente nuestra mente piensa algo malo, siempre piensa algo negativo. Siempre pensamos nosotros no estar bajo esa esclavitud. Pero en verdad lo que la Biblia dice de la ley de Dios, en ningún momento se refiere a ella como algo malo. En ningún momento se refiere a ella como algo que nos limita o que nos daña o que nos afecta. Al contrario, es una libertad de andar de acuerdo, de vivir de acuerdo como Dios quiere de nosotros. Y bueno, ahorita más adelantito creo que vamos a llegar a unos versículos que me gustaría resaltar nada más. Amén, excelente. Y tiene razón, hermano Patiño. Nosotros, en realidad, cuando uno vive de acuerdo a la ley de Dios, vives en libertad. ¿Cómo es que vives en libertad? Estás libre de opiniones de hombre, estás libre de lo que la gente piensa de ti y estás completamente concentrado en qué es lo que le agrada a Dios. O sea, quiero saber qué es lo que le agrada a Dios. Y si yo puedo hacerlo, lo voy a hacer, lo voy a intentar hacer. Bueno, una de las tradiciones que yo había considerado, bueno, hay muchas y el tiempo no va a bastar, pero una de las contradicciones es, yo he oído esto, si no estamos debajo de la ley, ¿estamos sobre la ley?
algo que me puso a pensar, ok, si no estamos debajo de la ley, y claro, sabemos, bueno, algunos saben que Romanos 6:14 no está hablando de eso, pero si este versículo pone la ley como algo malo o negativo, ¿por qué entonces Pablo dice en Romanos 7:14 que la ley es espiritual? Romanos 7:16, la ley es buena. La pregunta que yo me hago, ¿por qué no quiero estar debajo de algo bueno? Muchos dicen, bueno, pues ya no tenemos que hacer aquellos sacrificios y aquellas cosas que hacían en el templo. Bueno, espera. Primero, ¿por qué era malo hacer sacrificios? Esa era una manera de expiación, esa era una manera de la gracia de Dios que fue dado. Entonces, luego uno piensa en negativo, pero a la misma vez pues ¿qué hay de negativo en la ley de Dios? Amar a tu prójimo está en la ley de Dios, amar a Dios está en la ley de Dios, no están los 10 mandamientos. Pablo dice que la ley es espiritual, la ley es buena, y son cosas que uno dice, bueno, entonces ¿por qué no quiero estar debajo de la ley si es buena, si me trae bendición, si me fue dada a mí? Muchos dicen que fue dado a los judíos, sin embargo la Biblia nunca dice que fue dado a los judíos. No hay ningún versículo que dice que fue dado a los judíos, fue dado a su pueblo. Volvemos a repetir, Abraham no era judío, dice la Biblia en Génesis 26. Dice que Abraham obedeció a Dios en todos los estatutos, mandamientos y las leyes y preceptos. Abraham, Jacob, Isaac, no eran judíos. Noé no era judío y él sabía lo que era comida, lo que era carne limpia y carne no limpia. O sea, había muchas cosas porque Dios no cambia y no hace acepción de personas. Así que yo miro esa contradicción de que si la ley es buena y la ley es espiritual, ¿por qué no quiero estar debajo de la ley de Dios? Hermano Hugo. Así es. Y una de las cosas, pastor, creo que sacamos de contexto, bueno, gente que dice, ya no estamos bajo la ley de Dios, es que sacamos a Pablo de contexto porque en el libro de Gálatas y en el libro de Colosenses, Efesios, toman estos versículos como él ya abolió la ley. Incluso el mismo dicho de Jesús en Mateo 25, dice, en Mateo 5, yo no vino para abrogar la ley ni los profetas, pero para cumplir. Entonces, eso se malinterpreta diciendo, o sea, queriendo decir, sí, no vino para abolir, pero sí vino para abolir, ¿verdad? Entonces, son contradicciones que no tienen una buena explicación hasta que llegamos a este punto. Y una de las cosas, pastor, creo yo, que en el libro de Romanos no debemos saltarnos son las conclusiones que Pablo ya hace en capítulos previos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3 y el versículo número 28, ahí está la primer conclusión del libro, de estos capítulos. Y él concluye, y no debe haber ninguna duda en ninguno de las personas que leen este libro, al decir, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y ese era el problema de Pablo. Quería estresar o enfatizar diciendo, no es por las obras la salvación, es por la fe. Pero el versículo número 29 dice, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y bueno, está hablando acerca de que la salvación es igual lo vemos en el capítulo 10 y 11 del libro de Romanos, que tanto es a la misma manera para el pueblo judío y para el gentil. Versículo 30, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y el versículo 31 está dentro de esta conclusión y dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, para cualquier persona que estudie o que lee por lo menos el libro de Romanos, debe tener en claro que Pablo no está diciendo la ley está abolida o estamos por arriba de, o hay otra ley que es mucho mejor a esta, como comparándola, ¿verdad? Entonces, claramente nos habla Pablo que el rol correcto de la ley nunca fue para justificación. Y después, en el capítulo número 4 nos explica, y 5, cuál es el rol de esta ley, ¿verdad? Y llegamos al capítulo 7, donde usted acaba de mencionar que la ley, versículo 12,
capítulo 7, la verdad la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. El capítulo 14 dice que la ley es espiritual. Entonces, ¿Pablo o es la persona, el apóstol más contradictorio de todos, verdad? Pero, o no lo estamos entendiendo bien. Y esa es creo que la primera objeción que tenemos esta tarde, ¿no? Mencionaste ahí Romanos capítulo 3, versículo 31, nomás quiero mencionar esto y luego, mano Patiño va a decir algo. Versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos, la palabra invalidar, como originales, abolimos, paramos, inactivamos la ley, y la respuesta es, en ninguna manera, sino que confirmamos, la palabra confirmar originales, ponemos en pie, fijamos la ley. Así que ahora, si él me dijo esto y sigo leyendo, y llego al capítulo 6, versículo 14, ya no estoy bajo la ley. Espera, ahora tengo una tremenda confusión. Pablo está muy bipolar aquí, o algo está pasando porque, o lo estoy malentendiendo. Así que esos versículos que usted mencionaste, hermano Hugo, son claves para entender sus conclusiones, porque Pablo sabía que la gente lo iba a sacar del contexto. Incluso, ahorita me acuerdo, capítulo 7, versículo 10, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Porque él dijo, de seguro alguien va a pensar que yo pienso más de la ley. Entonces, Pablo constantemente tiene que ir concluyendo y asegurando que la gente no vaya a pensar mal de lo que es la ley, y entiende que la ley no fue dada para la justificación del alma. Mano Patiño. Y eso es clave, pastor. Necesitamos entender que ese es el gran debate del apóstol Pablo, que la ley no es para salvación. Ese es el tema. Cuando entendemos eso, entendemos cuál es el gran problema que Pablo tiene. Por ejemplo, en Gálatas, es lo que al principio de Gálatas, Pablo le dice, mira, que él quiere que la verdad del evangelio permanezca en ellos, en nosotros. ¿Y cuál es la verdad del evangelio? Bueno, que la salvación es por gracia, es por medio de la ley, no es por medio de las obras, es por medio de Cristo, por medio de la gracia. Pero cuando alguien usa la ley para salvación, en eso sí trae esclavitud, entras en un estado de maldición, dice la Biblia, porque nadie puede cumplir la ley sin fallar. Pero ese no es el propósito de la ley. Cuando entendemos eso, entendemos lo que Pablo está leyendo, y cuando vemos la conclusión de Pablo, por ejemplo en Gálatas, donde dice que ya somos libres, y ahí empieza a hablar del rol del Espíritu Santo en nosotros. Y eso es sumamente importante, porque ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros? Bueno, Jesús dijo que Él nos va a guiar a toda la verdad, Él nos va a consolar, Él va a ayudarnos en nuestra vida cristiana, Él es el consolador. Pero la Gálatas, que cuando nos habla de las obras del Espíritu, y luego nos dice también acerca de... Dice, habla el contraste de las obras del Espíritu y las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Al final de dar los frutos del Espíritu, dice, contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, cuando vivimos por el Espíritu Santo, nuestra vida va a estar al paralelo con la ley de Dios. En pocas palabras, la ley de Dios ya no la usamos como algo externo que nos obliga algo, lo mismo obra en el creyente para que cumplamos la voluntad de Dios, cumplamos la ley de Dios. Y ya la ley no es algo externo, algo difícil como lo era quizá para los judíos, porque ellos lo quisieron usar malamente. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a entender el propósito de la ley y cómo eso se aplica a nosotros el día de hoy. Así es, 100% de acuerdo, hermano Patiño, muchas gracias. Uno de los versículos también que usan es en Romanos 10:14, que el fin de la ley es Cristo. Aunque Cristo dijo que no quiso abrogar ni terminar la ley, pero usan este versículo, el fin de la ley es Cristo. Bueno, la palabra fin es telos, significa la meta. La meta de la ley es
Cristo y siempre ha sido. O sea, nosotros cada vez que decimos que queremos ser como Jesús, queremos andar como Jesús, y decimos, esa frase en inglés, what will Jesus do? Well, the better question is, what did Jesus do? La mejor pregunta es, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Que era obedecer la ley de su Padre. Entonces, hermano Hugo, no sé si quería mencionar otra cosa. Sí, bueno, nada más la otra conclusión que está implícita en el capítulo número 5, y ahí es, creo yo, como la transición al tema del capítulo 6 de Romanos, y dice, justificados pues, o sea, él enfatiza nuevamente esta conclusión, que somos justificados pues por la fe. Ya lo dijo varias veces, y nuevamente en el capítulo 5 lo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y empieza a hablar del capítulo 5, versículo 1 al versículo 11, Pablo recalca que somos justificados por la fe, y nos muestra en esos 11 versículos los beneficios de estar justificados por medio de la fe. Y esos beneficios, ¿verdad?, son increíbles. Son no estar en esclavitud, etcétera, y el capítulo siguiente, capítulo 6 y 7, los va a amplificar esta figura con figuras, ¿verdad?, con analogías, y esas analogías las vamos a ver ahorita en unos minutos más. Así es. Bueno, hay un versículo, Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, el cumplir la ley es amor. El no cumplir lo que es. O sea, yo creo que cuando nosotros nos damos cuenta en la ley de Dios, cada ley, cada detalle, piensa en otros. Si uno tiene un jardín, que no vayas a utilizar todo el espacio, deja lugar para tu vecino, deja y piensa en las viudas, los pobres, amar a tu prójimo, hasta árboles, cuidado de árboles, pájaros, muchos detalles de la ley que son muy bonitos. ¿Por qué yo no quiero estar debajo de eso? ¿Por qué no quiero yo amar a mi prójimo? ¿O soy yo el decidor de lo que debo obedecer y lo que no debo obedecer? Hermano Patiño, ¿cuál es el peligro si yo soy el determinador de lo que quiero obedecer y lo que no quiero obedecer? ¿Qué pudiera ser el peligro? Porque al decir que no estoy bajo la ley, estoy diciendo que yo soy el decidor, soy el determinador de lo que es bien y mal. Entonces, ¿cuáles serían los peligros de eso? Perdón, se estaba cortando ahí, no logré. Pero ¿cuál es, si entendí la pregunta bien, es ¿cuál es el que nosotros decidimos finalmente cómo vamos a vivir? Pues mire, la verdad es increíblemente peligroso, ¿verdad? Si yo soy el que decido cómo voy a vivir, eso es muy subjetivo. Eso es, el problema más grande, Jesús nos dijo que lo de afuera no es lo que contamina lo del corazón. Si yo voy a decidir qué es lo que voy a hacer y cómo yo voy a vivir, yo estoy basándolo en mi corazón. Y ya la Biblia nos dice que del corazón salen las malas cosas, del corazón salen las mentiras, el odio, las rencillas, el adulterio, todas esas cosas. La Biblia nos dice también en el Antiguo Testamento que el corazón es perverso, es malo. Entonces, si yo solamente me dejo guiar por lo que yo siento, por lo que yo pienso que es importante, yo puedo llegar a caer en ese error. Y también otro aspecto es, si yo decido hacer algo que yo pienso que es correcto, pero mi otro hermano que está enfrente de mí piensa que es incorrecto,
¿cómo Él puede corregirme a mí? ¿Cómo puede Él decirme o encaminarme y decirme, hermano, esto no está bien? Y yo puedo decirle, no, es que Dios puso en mi corazón hacerlo. Ya es muy, ya lo dejamos muy a la libertad, muy... Relativismo. Sí, exactamente, gracias, hermano. Entonces depende de cada quien que es correcto. Y volvemos al problema de los jueces, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y cuando llega y vemos la triste vida en que vivían los personajes ahí de Israel, cómo ellos vivían sin en verdad tener algo que los rija. Y yo creo que el Espíritu Santo juega un papel. Ahora el Espíritu Santo es quien nos guía, sí, pero nos va a guiar a toda la verdad. Y la pregunta es, ¿qué es la verdad? Bueno, Jesús es la verdad, el Evangelio es la verdad, pero también Salmo 119 nos dice que la ley de Dios es la verdad. Entonces la ley, Cristo y el Evangelio van de la mano, nunca se van a contradecir uno al otro. Así que el Espíritu Santo me va a llevar a vivir como Cristo y nos va a llevar a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y simplemente como ejemplo, hace unos días estuvimos en un pueblo en México manejando y entramos al centro de la ciudad y no había semáforos y no había señalamientos de alto, no stop signs, no había nada de eso. Entonces yo manejé como, se me dio a entender, yo empecé a avanzar, de repente me pitaban unos carros y varias veces estuvimos en peligro porque no sabía qué debía hacer. Hasta que un hermano que estaba conduciendo delante de nosotros se para y me dice, hermano, no, aquí es uno y uno. Y, bueno, pues, ¿cómo iba a saber yo? No había señalamientos. Entonces, así es. Ahora que somos salvos, somos libres en Cristo, sí, pero ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo vivir? ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, exactamente. Esto es lo permitido, esto es lo correcto, eso es andar en mis caminos. Entonces, eso es algo impresionante. No podemos dejarlo al criterio de cada quien, sino Dios ya nos dejó como Él quiere que nosotros. Así es. Excelente explicación. Bueno, pues vamos a entrarle aquí a Romanos capítulo 6. Voy a leer unos versículos aquí. Claro, viniendo del capítulo 5, hay palabras claves en el capítulo 5 que es muerte. Varias veces menciona reinó, o sea, reinará. Hay varias palabras claves que nos indica qué tipo de ley está hablando Romanos 6:14. Porque si Romanos 6:14 está hablando de la ley de Dios, ¡wow! Muchas contradicciones. Y ni siquiera yo tengo muchas escritas aquí, pero sé que el tiempo no nos va a permitir ver todas las contradicciones. Pero vamos a ver realmente de lo que se está hablando en Romanos 6:14. Voy a comenzar con voy a leer el versículo 1 al 3 y ya lo pasa hermano Hugo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Manugo. Mire, quisiera nada más tocar antes de ver esto, esto es una carta y esos títulos, por ejemplo, muchos tienen en su Biblia el título Muertos al Pecado, y es un excelente título, pero para tener un poquito más amplio el entendimiento en qué es el patrón del versículo 1, porque en el versículo 1 del capítulo 6 hay un patrón que no lo va a soltar el apóstol Pablo hasta capítulos después. Pero capítulo 5, versículo 18 dice, así que como, esa es otra conclusión, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Y bueno, sabemos que esos versículos previos está hablando de Adán de Génesis y el nuevo Adán que es Jesús. El antiguo hombre y este nuevo hombre. Por un hombre entró el pecado y así la muerte tenía que salir por un hombre también, ¿verdad? Entonces, esta analogía de el hombre viejo y el hombre nuevo, o el hombre de pecado
y el hombre espiritual, es el patrón de las analogías que vamos a ver en este capítulo. Y con ese pensamiento, versículo 1 del capítulo 6 dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado, y ese es el primer patrón que Pablo establece claramente. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, o sea, pecado contra gracia. Esto va a ser el patrón de todo el capítulo. Pecado contra gracia, antiguo hombre, nuevo hombre. No es ley contra la gracia, no es tiempo de ley y tiempo de gracia, ¿verdad? No, de ninguna manera. Aquí lo estamos viendo claramente en el contexto inmediato del capítulo pasado, ¿no? Entonces dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. No vamos a tener libertinaje. Eso es lo que nos acusan muchas religiones o muchos movimientos. Ustedes que creen que la salvación es por gracia, se la pasan pecando porque ya saben que nada más recibiendo a Cristo, haciendo una oración, se van al cielo. Eso no es verdad. Y Pablo se encargó de decirnos que eso no es así. Versículo 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y él nos está hablando cómo morimos a ese pecado, por medio de este nuevo hombre, que en el capítulo 7 va a ser el nuevo esposo. Pero dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Y esa es siempre, ahora que vamos a tener el sábado 4 bautismos, siempre doy esta analogía y estos versículos los tomo, es la perfecta imagen de qué simboliza el bautismo. Estamos muertos, sepultados y resucitados juntamente con Él. Lo que pasó en mi vida, en mi interior, ahora lo expreso. El bautismo es mi decisión externa de mi decisión interna, ¿verdad? Entonces, mi expresión externa, perdón, de mi decisión interna. Versículo 1, cuando dice que pues diremos, perseveramos en el pecado, obviamente nosotros miramos esa palabra pecado tantas veces que ni siquiera tenemos una definición clara de lo que es. La misma palabra de Dios nos dice en 1 Juan capítulo 3 que el pecado es transgresión de la ley, o sea, es quebrantar la ley. Cada vez que se lee, ¿qué pues diremos? ¿Perseveramos en el quebrar la ley para que la gracia abunde? En ninguna manera. Así que si leo eso en versículo 1 y luego brinco al versículo 14 y digo ya no estoy bajo la ley, va a haber una confusión si lo sacamos del contexto. Pero bueno, voy a seguir leyendo con el versículo 4 hasta el 6 y te lo paso, hermano Patiño. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre puede ser, como hablaste, hermano, puede ser crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermano Patiño. Seguimos con esta misma analogía, la cual está hablando el hermano Hugo, hablando de ese ejemplo del bautismo, pero me gusta lo que dice al final del versículo 4. La verdad es que estamos en Cristo, somos salvos, pero dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Si yo he hecho una profesión de fe, si yo he dicho que yo he creído en el Mesías, en Jesús, yo debo vivir una vida que respalde eso que yo he profesado. Ese es el cristianismo, es andar en una vida nueva. Y otra vez volvemos a lo mismo, es andar en el pecado, quebrantando la ley, o cómo debo de vivir yo. Entonces es una vida nueva, es una vida distinta. Y luego empieza a explicar ahí en el versículo
5, porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza a su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, ¿verdad? La esperanza del cristiano. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En pocas palabras, nosotros que hemos creído en Cristo, el pecado ya no reina en nosotros. Pablo más adelante dice, hablo por vuestra humana debilidad. Siempre desde el problema, hace un tiempo hablé con un hermano acerca de eso, del aspecto de la ley y cómo se aplica a nosotros. Y esta persona me dijo, mira, los judíos siempre han tenido la ley y no me digas que son las personas más santas, más piadosas. Y yo dije que no, claro que no, porque la ley no puede producir nada en nosotros. La ley no nos puede llevar a vivir una vida recta. La ley son las instrucciones de Dios, pero no nos da el poder para vivir, porque nuestra carne es débil. Jesús dijo, mira, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero ahora que nosotros morimos a través de Cristo, ahora el pecado ya no gobierna a nosotros, ya no tiene ese poder en nuestra vida. Ahora tenemos a Cristo, el Espíritu Santo en nuestro corazón. Por lo tanto, ahora ya no estoy solo en esta lucha, ya no estoy solo para querer agradar a Dios. Ya el pecado ya no gobierna en mi corazón, y más adelante Pablo va a ir explicando esto. Pero eso es lo que resalta, es una vida nueva, pero también está caracterizada de que ya no vamos a estar sirviendo al pecado. Ya no más, ya no estamos esclavizados, ya no estamos obligados a ese mal que habita en nosotros, ya no más. Y bueno, podemos concluir. Seguir adelante. Y dos cosas dentro de estos versículos. Cuando Pablo les escriba, andemos en vida nueva. O sea, nueva que significa también renovada. La pregunta es, tenemos que darnos cuenta, aquí ellos no tenían un Nuevo Testamento. Aquí no estaba la compilación, la canonización del Nuevo Testamento. Las únicas instrucciones a su disponibilidad era lo que es la ley de Dios, para saber cómo andar en vida nueva. Luego, como dijo el hermano en el versículo 6 al final, dice, al fin de que no sirvamos más el pecado. La palabra fin, otra vez, es como el fin de la ley es Cristo, la meta. O sea, la meta o el propósito del cuerpo del pecado sea destruido es con el hecho de que no sirvamos más al pecado. O sea, si ya se destruyó ese cuerpo del pecado, es con la meta o con el propósito de ya no servir más al pecado. Así que desde el capítulo 1 hasta este punto, el apóstol Pablo jamás ha hablado nada negativo en cuanto a la ley. La defensa primordial es de que la ley no se debe usar para la justificación. Cuando usted dijiste que le fue dicho que los judíos que tienen la ley no son gente espiritual, claro, porque tiene que tener el espíritu dentro de uno para llevarte a querer obedecer la ley de Dios. Tradiciones no son ley de Dios. Usted y yo, por ejemplo, yo traigo corbata. Yo estaba en el corte hace rato con un hermano. Estaba delante de hay un juez ahí, por respeto. Ahora, ¿es ley? No, o sea, lo hacía. Pero alguna gente sienten que es ley que alguien tenga corbata cuando estén en la iglesia. Eso ya es tradición de hombre. No tengo ningún problema. Siempre uso corbatas. Los varones de la iglesia usan corbatas, pero saben que no es ley. Los judíos que no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu, han formado tantas dogmas o tantas tajanots, como siempre hablamos, tantas leyes de hombre que creen que eso es espiritualidad o creen que eso es santidad. Pero sabemos de que han agregado tantas cosas, no hay nada de espiritualidad en eso y no tienen el Espíritu de Dios en ellos para poder enamorarse de lo que es la ley de Dios. Así que Pablo no está hablando nada negativo de la ley de Dios aquí, hasta este punto. Hermano Hugo. Así es, simplemente haciendo un pequeño resumen, versículo 1 dice, el pecado, versículo 6, ya no sirvamos más al pecado, versículo 9 dice, no se enseñorea más de él, 11, el pecado, y 12, el pecado. No está hablando acerca de la ley de Dios,
está hablando acerca del pecado. Versículo 12, no reine pues el pecado, o sea, es sobre enseñorar, sobre reinar, que ya el pecado ya no debe tener control de nosotros si tenemos una vida nueva, si somos creyentes en Jesucristo como Salvador, el pecado no debe reinar en nosotros. El que tiene el Hijo vence al mundo. O sea, hay algo que Pablo nos está diciendo claramente ahí, ¿no, Hugo? Amén. Amén. Es claro que el pecado ya... Y esta es la primera analogía, pastor, que Pablo primero puso a Adán y a Jesús. Y después va a empezar desde el versículo 12, pues ya comienza la analogía. ¿Quisiera leer los previos o comenzamos con el 12, pastor? Está bien, no, está bien, porque yo estoy viendo el tiempo, se nos está acabando, tenemos 45 minutos. Ok, entonces es nada más para decir que versículo 10 dice, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el versículo 12 ya dice, no reine pues el pecado. La primera analogía es de reino, de un rey sobre sus súbditos. Este rey que es el pecado, ya no puede ser la ley, no puede ser nada más que el pecado, porque si usted cree que es el pecado, usted está en un grave error de interpretación bíblica, ¿verdad? No es la ley de Dios, es el pecado, o lo que trae consecuencia del pecado. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Siempre un rey exige y pide obediencia. Y esa es la primera analogía. Ahora, ¿por qué darle al pecado la autoridad cuando la autoridad ahora debe ser del Espíritu? De acuerdo a lo que nos dice Santiago también capítulo 4. Pero versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, a un rey se le sirve presentándole, ¿verdad? Pero ahora aquí Pablo dice, no, él ya no es tu rey, para que tú le ofrezcas tus propios miembros o tu propio cuerpo como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y aquí está algo muy importante, instrumentos de iniquidad e instrumentos de justicia. Uno se opone al otro, ¿verdad? Ahora, el rey, que es el pecado, que quiere enseñorearse, que quiere reinar, sobre nosotros, tiene su propia ley. Pero también ahora este nuevo hombre por el cual fuimos libres, que es nuestro Señor Jesús, claramente nos dice que ahora, Pablo nos dice que debemos presentar nuestros miembros ahora a este nuevo rey, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, presentando nuestros miembros como instrumentos de justicia. Y su ley, como ya lo vimos, es justa, buena, espiritual, y creo que todos esos versículos encajan perfectamente a esta exégesis de Pablo. Bueno, yo creo que una de las razones por lo cual Pablo tuvo que decir, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Porque sabía que la gente le iba a malinterpretar, iba a malentender. El mismo apóstol Pedro, creo que es 1 de Pedro 3 o 2 de Pedro 3, no me acuerdo, pero dice que en algunas cartas del apóstol Pablo, el hermano Pablo, algunas cosas difíciles para entender. Incluso más adelante él dice, ten cuidado que no caigas en el error de los inicuos. O sea, por mal entender el apóstol Pablo, uno caiga en el error de los inicuos, que es los inicuos, los que quebrantan la ley, los que no tienen ley, los que no tienen normas divinas y bíblicas que les manejan. Entonces, bueno, y Pablo, como que el apóstol Pablo pensaba de antemano, esta gente me va a malentender. La gente lamentablemente ha malentendido el apóstol Pablo por siglos, y se entiende. Yo también, cuando comencé a comprender muchas cosas y comencé a entender en la mente del apóstol Pablo, todo comenzaba a como cuadrarse, como que ya
entiendo muchas cosas. Tuvo que pues, literalmente humillarme si sabes que había muchas cosas que yo no entendía. Pensé que lo entendía porque repetía teología. O sea, repetía, incluso tengo un libro aquí, se llama Liderazgo Aprobado por Dios. Ahora, no voy a decir quién lo escribió, pero aquí en este libro dice esto. El líder debe enseñar la palabra de Dios, las ordenanzas y las leyes de Dios, que son la mejor guía para el cristiano. Debemos de cuidarnos de enseñar filosofías humanas y pensamiento de hombres como si fueran enseñanzas bíblicas. Ya desvían a las ovejas por el mal camino. Ahora, para mí, amén. Estoy de acuerdo. Ahora, no creo que el autor de este libro a lo mejor cree que toda la ley es válida, pero lo que dijo fue correcto, fue exactamente lo que creemos. Por lo mismo que a veces mal entendemos el apóstol Pablo y creemos que el apóstol Pablo tenía el derecho de agregar y quitar de la ley de Dios. Entonces hay un gran problema. ¿Quién va a creer a Pablo? Porque el Tanaj, la Torah, el Antiguo Testamento, dice nadie puede añadir ni quitar. Ya, se lo voy a pasar a usted, hermano Patiño, pero luego dice, no, es que Pablo recibió una revelación. La Biblia dice en Deuteronomio 13 que, bueno, uno puede leerlo, que si alguien recibe un sueño o algo así, pero te aparte del camino de Dios, o sea, está mal. Número 2, Amós capítulo 3, creo que el versículo 8 dice, Jehová no hará nada nuevo antes que haya revelado algo así, revelado eso a sus profetas. Y nunca a sus profetas fue revelado de que la ley de Dios iba a cambiar. Si la ley de Dios cambió o fue removido, entonces Amós mintió. Pero bueno, Estaba emocionado, Piche, con lo que usted está diciendo. Me gustaría resaltar lo que dice en el versículo 13. Dice, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo, a Dios como instrumentos de justicia. ¿Y qué es justicia? Lo que es de acuerdo a la ley. Eso es justicia. Si estamos viviendo justamente, estamos viviendo de acuerdo a lo que es la ley, lo que es correcto. Entonces, una vida en Cristo, una vida llena del Espíritu Santo nos va a llevar, otra vez reiteramos, a vivir de acuerdo a la ley de Dios. No hay nada que nos lleve en oposición a. No nos lleva a eso. Y luego, pues, es lo que el apóstol Pablo está como que empezando a enseñar. Versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta es, en ninguna manera. En ninguna manera. Y bueno, continúa haciendo esa analogía del esclavo y todo eso, y preferiría darle oportunidad al hermano Hugo, que tan elocuentemente nos los explica ahí. Sí, pero más adelantito voy a resaltar un versículo ahí, más adelantito, ahorita que lleguemos ahí. Ok, nomás quiero pausar porque yo creo que ya vamos a entrar en el versículo 14 con el hermano Hugo, pero pausar. Hermano Longoria, no sé si usted tiene que decir algo o estamos bien para seguirle o algo. Sí, adelante, pastor. Continúen, no han llegado comentarios, solamente aquí algunos saludos. Déjenme nomás leer rápidamente los comentarios que han llegado, invitándoles a todos a que sigan sintonizando y compartan esta publicación. Estamos en vivo a través de Facebook Live. Al principio, los primeros 2 minutos estaba en modalidad solo para nosotros, pero ya lo pusimos público. Y ya nos pueden estar viendo. Bueno, saludos a la hermana Lenny Guerra, manda saludos. Bueno, aquí manda un like. Y también saludos al hermano Armando Monsiváis, que manda saludos al pastor Heriberto Patiño. Y también el hermano Mari Jesús González, hermano Gabriel Peña López, hermano George Amaya. Y bueno, son los saludos y los comentarios que nos han llegado, y pues esperamos que más adelantito nos puedan estar mandando algún comentario o alguna duda que ustedes tengan, pueden hacerla llegar y al final estaremos leyéndola. También saludos al hermano Jesús en la iglesia que nos está escuchando, manda saludos al hermano Pablo también. Amén, excelente. Bueno, vamos a seguirle entonces. Saludos a todos, que Dios les bendiga grandemente.
Seguiremos aquí con Romanos 6, hermano Hugo. Sí, nos quedamos en el versículo 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Entonces, esa es la segunda analogía. La primera fue de reino, un rey sobre los súbditos, pero aquí ya hay un señor, un amo, una persona que va a dictaminar lo que hace la otra persona. Entonces, ya el pecado, y nuevamente vemos que es el pecado que ya nos enseñorea de vosotros, y aquí está la clave, pues no estáis bajo la ley. ¿Cómo en el mundo podemos decir que es la ley de Dios cuando ya 2 capítulos enteros Pablo nos está metiendo, nos está repitiendo para que no transgiversamos o hagamos trizas la teología de Pablo? Cuando ya en estos 2 capítulos nos está diciendo claramente, ¿saben qué? No estás bajo la ley del pecado, ya no estás bajo el señorío ni el reinado del pecado, sino bajo la gracia. Entonces, muchos tienen igual en sus Biblias el título siervo de la justicia, pero hay que removerlo un poquito de ahí porque ese título no va, es continuo. Versículo 14 y 15 continúa, es la continuidad, y ahí es donde habla, bueno, me voy a saltar, lo podemos ver, ¿sabes? Con el pastor o hermano Heriberto, el 15 y 16, que son también muy importantes, pero versículo 17, perdón. Bueno, yo decía en versículo 14, porque es el versículo clave, dice porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Ahora, cuando las personas dicen que, ¿cómo se llama? Que ya no estamos bajo la ley, en ese versículo están llamando a la ley pecado, porque está hablando porque el pecado no se enseñoreará, o sea, sobre vosotros, pues no estáis debajo de. Por eso Pablo más adelante tuvo que decir, pues que diremos que la ley es pecado. En ninguna manera. Sabía que iba a malentender el apóstol Pablo todo lo que está hablando. Y bueno, sabemos que creo que en Romanos 7 y en Romanos 8 Pablo habla de diversas leyes. Por ejemplo, la ley de pecado, la ley de Dios, la ley de mis miembros, la ley de Cristo, la ley del Espíritu, la ley de pecado y de muerte, de lo cual dice la palabra de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No de la ley de Dios, la ley de pecado y la de la muerte. Pero luego me el versículo 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Esto no es un asunto de aprovechar o de despreciar lo que es la gracia de Dios. O sea, debe haber un cambio en nuestra vida si tenemos a Cristo como Salvador. Ahora, bueno, no sé si hermano Patiño quiere seguir leyendo o hermano Hugo, como ustedes gustan. Adelante, Solo quisiera hacer un comentario en el versículo 14, Romanos 8:2, como pasaje paralelo del versículo 14, dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Creo que es la perfecta interpretación del versículo 14. Escrita por el mismo apóstol Pablo, y creo que ahí está más que claro, ¿verdad? Así es. Bueno, no vamos a tener tiempo para terminar este capítulo, y no sé si usted quería decir algo, hermano Hugo, pero había unas cositas que yo quería compartir, porque obviamente no está hablando de la ley de Dios, que no estamos bajo la ley de Dios. Para mí es una bendición estar bajo la ley de Dios. Prefiero la ley de Dios que la ley de los hombres, que las opiniones de los hombres. Prefiero saber lo que Dios quiere para mí y mi vida y mi familia, que lo que el mundo quiere para mí o el sistema religioso quiere para mí o lo que sea. Yo quiero saber lo que Dios quiere para mí. Yo sí quiero estar debajo de la ley de Dios para saber qué es lo que Él quiere. Ahora, en términos, por ejemplo, cuando me gustó, un hermano de nuestra iglesia predicó, me gustó una analogía que lo usó, hermano Juan Ayala el otro día. Uno va manejando, la policía te para, ahora estás debajo de la ley.
antes seguías la ley, pero ahora estás debajo de la ley, de la condenación de la ley. Llega el policía y si él quiere seguir la ley, él sí te va a dar la multa, pero él te lo va a pagar. Eso es la gracia de Dios. O sea, hubo una multa que se llama muerte, pero Cristo lo pagó. Él dio su vida para que no estuviéramos ya bajo la ley y ni la condenación de la ley, sino librados para poder con nuestro nuevo hombre servir y hacer lo que le agrada a Dios de corazón. La misma Biblia dice en Jeremías 31 de que él iba a hacer un nuevo pacto donde pondrá la ley en nuestro corazón, indicando que va a haber un deseo de querer hacer la ley de Dios. Así que cuando veo o escucho que la gente critican la ley de Dios o malinterpretan, yo digo, qué tristeza, porque la ley de Dios es algo bonito que podemos seguir. Y nomás quería leer algo en Gálatas, pero primero, si usted quería agregar algo más ahí en Romanos, el hermano Hugo, usted adelante, o el hermano Patiño. Nada más versículo 17. La tercera analogía que Pablo usa para explicar esto, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ahora ya está hablando de servidumbre, de una persona que tenía bajo de él esclavos, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado. Si realmente fue la ley de Dios, entonces hacemos la ley de Dios pecado. Y eso es una contradicción terrible. Y vinisteis a ser siervos de la justicia. Y creo que eso es la perfecta descripción de lo que es la ley de Dios. Somos siervos. Y luego el versículo 19. De la justicia. El 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. O sea, y santificación viene cuando obedezcas la palabra de Dios, no justificación. Yo le digo a los hermanos, hay una gran diferencia entre santidad y espiritualidad. También uno puede caer en el error de que yo sigo la ley de Dios, es algo externo, pero no tener espiritualidad, amar a tu prójimo, ayudar a la viuda, a amar a tu hermano en Cristo. No todos están de acuerdo, no hay dos personas que están de acuerdo en todo en este mundo. Yo, mi esposa, yo la amo, yo doy mi vida por ella, pero claro, yo y ella no siempre estamos de acuerdo. A lo mejor usted, hermano Hugo, es tu esposa, usted, hermano Patito, es por sí, ¿verdad? Pero siempre hay diferencias y no hay ningún problema con eso. O sea, el amor que yo tengo para mi esposa es, ok, whatever. O sea, cada quien tiene diferencias. No hay dos personas iguales en este mundo. Así que la espiritualidad sobrepasa eso y ama a su prójimo aún en la diferencia. Entonces, luego dice al final, como estábamos leyendo desde el versículo 19, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. A la justicia. Como decía el Patiño hace rato. ¿Quería algo más, Patiño? No, adelante, estoy escuchando. Ok. Hermano Hugo, ¿algo más? Versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. O sea, si no nos quedó claro de qué estamos libres, de ya no estamos bajo el pecado, otra vez Pablo nos repite y nos dice, ya somos libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Usamos tanto ese versículo para guiar a otros a los pies de Cristo, pero entonces, ¿cómo puede ser el versículo 23 hablar de la justificación por la gracia como una dádiva de Dios cuando interpretamos el versículo 14, que es la ley de Dios? De ninguna manera, hermanos, creo que es algo tremendo que no podemos hacer. Y bueno, nada más para terminar este comentario, capítulo 7, no lo vamos a estudiar, pero capítulo 7 nos habla de la cuarta analogía que Pablo hace. La primera fue reino, la segunda fue señorío, la tercera fue servidumbre y la cuarta es el matrimonio. Entonces va a hablar acerca de ese antiguo hombre
que fue crucificado por este nuevo hombre. Y está hablando del pecado, la carnalidad o el antiguo Adán con este nuevo Adán, este nuevo amo, que es nuestro Señor Cristo. Amén, amén, así es. Y me encanta capítulo 7, versículo 1. Mira lo que dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Así que si no conocen la ley, ni siquiera sigues leyendo. O sea, él está diciendo, si tú ya clavaste la ley cruz, si ya ni siquiera te importa la ley, ni sigues leyendo, porque no la vas a comprender. Tus mandamientos dan sabiduría. Y bueno, vamos. Sí, me gustaría ir a capítulo 4, versículo 8, hablando de esclavizar, hablando de servir al pecado, que no debemos ya servir al pecado, no debemos hacer esas cosas, ¿verdad? Versículo 8, este es un versículo que mucha gente usa para decir, ¿por qué vas a regresar a obedecer los viejos rudimentos? Espera, la ley de Dios, me daría pena llamarle viejo y que no sirve. Versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servéis a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Por lo regular, 99% de la gente cristiana piensa que está hablando de la ley de Dios. Esta es la ley de Dios, porque hay que regresar a los pobres rudimentos a los cuales te va a volver a esclavizar. ¡Wow! Imagínate pararse delante de Dios en su cara. Oiga, su ley era pobre. Eran unos rudimentos viejísimos. Qué bueno que me lo quitaste. Imagínense eso, la gente, nosotros cómo pensamos. Luego dice, versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, como que si el día de reposo fue algo malo, ¿verdad? O las fiestas, algo malo. Espera, ¿a quién está hablando el apóstol Pablo aquí? Versículo 8, a la gente que no conocían a Dios, era gente paganos, que servían por naturaleza en esclavitud de días y meses de sus dioses paganos. Y es la misma tema, Pablo diciendo, ya no estéis bajo esa esclavitud de pecado, ese reina, señoría, como usted mencionaste tan elocuentemente, Marugo, ya no estéis bajo eso, ya tú has sido librado de eso, y como dijo el hermano Patiño, por el Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad y para obedecer. Entonces, para decir de que la palabra de Dios, la ley de Dios es esclavitud, personalmente creo que es blasfemia. Es blasfemia, porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y hay muchos versículos que hablan positivamente de la ley de Dios. Hermano Patiño, no sé si quiere agregar algo. Sí, quisiera mencionar una de las conclusiones del capítulo 6, dice, así ahora para santificación, y el fruto es la santificación. Obviamente como cristianos sabemos que una cosa es nuestra posición y otra cosa es nuestro andar diario. Nuestra posición, somos justificados delante del Señor por medio de Cristo, por medio de la fe, pero entramos automáticamente al proceso de santificación. ¿Cómo crezco yo en la santificación? ¿Cuál es el fruto? ¿Cómo llego a ese cambio en mi vida? ¿Qué me lleva a ese cambio? Obviamente el Espíritu Santo, pero en paralelo a esto, dice en Santiago, versículo 20, capítulo 1, 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Salvar vuestra alma no está hablando de la salvación eterna, está hablando de ese proceso de santificación. Por eso yo creo que este texto de Santiago es paralelo con el Salmo 19, que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El alma es ese centro de nuestras emociones, el centro de nuestra voluntad. Esta palabra implantada, la palabra de Dios, la ley de Dios, puede ser usada para cambiar nuestra manera de pensar, cambiar la manera en que decidimos las cosas, para crecer en esa santificación. Y luego dice versículo 22, pero ser hacedores de la palabra. Y hay que recordar, ¿a qué se refieren ellos con palabra? Eso era el Antiguo Testamento, la Torá, los mandamientos de Dios. Y se hacen hacedores de la palabra, o sea, practicantes de la ley. Eso es lo que significa. Y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que si yo me digo ser cristiano,
pero no ando practicando la palabra de Dios, entonces me estoy engañando a mí mismo. La única evidencia en verdad que yo soy un creyente es que yo sigo los mandamientos del Señor. No guardo los mandamientos para ser salvo, jamás, sino porque soy salvo, guardo la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios nos ayuda en ese proceso de santificación. Y sigue adelante, dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál? La de la libertad. Cuando entendemos correctamente, la ley de Dios no es esclavitud de ninguna manera, nos da libertad. Y luego dice, y persevera en ella, no siendo olvidador de eso, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Esa última frase es lo mismo que resalta cuando leemos Josué 1:8, ¿verdad? Donde dice, medita en la ley de día y de noche y serás prosperado en todo lo que haces. El Salmo 1 recita eso, recalca eso. Así que Santiago está diciendo, mira, somos salvos, sí, estamos salvos por la fe, por lo que nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra santificación, en la palabra de Dios, la ley del Señor. Entonces, ahora nosotros como creyentes que tenemos al Espíritu Santo, podemos mirar atentamente la perfecta ley de Dios y decir, wow, híjole, aquí estoy falto yo. Señor, ayúdame a cumplir esto que tú has mandado. Y así nosotros vamos avanzando en nuestra vida cristiana. Que antes, sin Cristo, el Espíritu Santo, era imposible. Pero ahora por Cristo, el Espíritu Santo, es posible. Y esa es nuestra vida ahora como cristianos, esta santificación. Vivimos la palabra de Dios. Así es, hermano Patiño. Estuvo excelente. Otra cosa, hay una frase en la palabra de Dios en Gálatas, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Luego la gente, ya ves, qué bueno. Es chistoso porque primero nos explica en los versículos anteriores, en el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, la maldición es tú dependiendo sobre la obra de la ley, y ya estás bajo la maldición. Pero es chistoso porque siempre nos dice, bueno, Cristo nos libró de la ley a nosotros, los gentiles, ¿verdad? Cristo nos libró de la ley a los gentiles. Bueno, si la ley nunca, entre comillas, si la ley nunca fue dado a los gentiles, ¿para qué nos tiene que librar de algo que no nos fue dado? O sea, no, hay muchas contradicciones que no tienen sentido. Volvemos otra vez. Si Dios no hace acepción de personas, judío, gentil, Israel, porque no todo Israel es judío y no todo, o sea, pero si Dios no hace acepción de personas, entonces la ley de Dios es para todo creyente. Todo. Dice, bueno, ¿cuál ley? ¿Cuál puede seguir? Imagínense que si estuviéramos dentro de la congregación de Jehová de Sinaí y Dios con Moisés da sus leyes. Obviamente la ley de Moisés, su esposa no era judía, era de cosita. Entonces, imagínense que él da, ok, aquí están las leyes, esto es lo que puedes comer, no puedes comer. Y uno se levanta, come on, ¿de veras? Y comienza a quejar en contra de Dios y sus leyes porque no pueden comer esto, no pueden comer aquello. ¿Really? O sea, tan carnal somos donde podemos pelear en contra de Dios. No creo. Yo creo que toda la ley fue de Dios y si hay algo que podemos hacer, hacémoslo. No para justificación, no para salvación. Sin embargo, para agradar a Dios y santificación, ser diferente. ¿Hermano Hugo? Así es, la ley de Dios nunca fue, ni siquiera fue un intento de salvar al hombre por las obras de la ley. Desde que el hombre pecó, fue incapaz de poder ir al cielo, de poder tener una justificación, poder tener ese caparodo, ese perdón por sus obras. Necesitaba ese sustituto y claramente lo vemos en esta tesis del apóstol Pablo, pero como dije, me uno a la voz del hermano Patiño, que la ley es el camino en la segunda etapa de la santificación. La santificación, esas dos etapas, posicional y esa transicional creo que estás diciendo algo el hermano Longoria. Ok, sí, bueno, era para que despuesito del hermano, no quiero interrumpir, pero sí hay algunas preguntas. Continúa, hermano Hugo. Sí,
Entonces, creo que el rol de la ley de Dios está en la segunda etapa de la santificación, y eso simplemente para recalcar, para volver a decir lo que el hermano Patiño ya ha dicho, y eso es algo ciertísimo, hermanos. Lo vemos en toda la palabra de Dios. Efesios 2, 8 y 9, nos dice que la salvación es por obras, etcétera, pero el 10 nos dice cuál es el rol de esas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles obras que Él ya preparó? ¿Cuáles obras preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ella? Entonces, es algo muy, muy importante. All right, Mano Longoria, creo que tiene algunas preguntas, y nomás quiero decir esto. No sé, conozco a Mano Hugo, Mano Patiño. Espero que nadie allá afuera piense que lo sabemos todo, porque no lo sabemos todo. Estamos en el aprendizaje junto con cada oyente, y estamos aprendiendo y simplemente compartiendo lo poquito que hemos aprendido, y seguiremos aprendiendo y seguiremos desaprendiendo. Así que creo que algunas preguntas, Mano Longoria. Sí, llegaron unas preguntas aquí, pastor. Hay un Facebook que es MJPG al judío primeramente. Pregunta, ¿qué es estar bajo la ley? Y luego vuelve a decir otra vez para que quede claro entonces qué es la ley. Y luego vuelve a preguntar, ¿y qué es todo de la ley? Como decía el pastor Isaac en Gálatas. ¿Pudiera mencionar un pasaje en específico? La ley es segunda etapa. ¿Dónde dice eso? Discúlpeme, nunca lo había escuchado. Bueno, creo que el hermano no escuchó desde el principio tal vez nuestro audio. Le invitamos a poder escuchar tal vez desde el principio, porque aquí estoy viendo que la primera pregunta que hizo es ¿qué es estar bajo la ley? Bueno, claramente en este capítulo no estamos hablando, aunque tocamos otros pasajes. Nuestro tema principal el día de hoy es capítulo 5 y 6 del libro de Romanos. ¿Y qué es estar bajo la ley en estos capítulos, en estos primeros capítulos de Romanos? Específicamente capítulo 6 y versículo 14. Creo que la respuesta, hermano, para que quede claro, ¿qué es estar bajo la ley? Estar bajo la ley del pecado. Aquí está hablando Pablo, que es el pecado. Tal vez si le invitamos a poder escuchar tal vez la última hora de este video, para que tenga claro que Pablo no está hablando acerca de la ley, la Torá o el Tanaj, está hablando de la ley del pecado. Y la respuesta que le da aquí la hermana Lenny es muy clara. Estar bajo la ley es cuando la has roto y estás bajo su condenación. Cuando nosotros rompemos los estatutos, lo que Dios ha establecido, automáticamente nos pone bajo la ley del pecado. Eso es lo que toda la humanidad sin Cristo estamos. Y Pablo aquí postula que estando bajo Cristo, bajo este nuevo hombre, esta nueva creación, este hombre espiritual, que lo dice capítulo 7 y 6, claramente nos enseña que es la salvación, la justificación, no por las obras de la ley, sino por el creer por fe. Lo que también menciona en Romanos capítulo 7, que Cristo nos libró de la ley de pecado y muerte, que es la maldición, y de eso ya no estamos debajo de, porque hemos sido librados. ¿Mano Longoria? No, adelante, pastor, son las preguntas que han llegado, y ahí creo también las están viendo el hermano Hugo, el pastor Heriberto, no sé si tenga manera de leerlas, pero si no, aquí las estamos leyendo y son las que han hecho el hermano que viene siendo el judío primeramente, viene ahí. Y también hay otra pregunta que estoy viendo aquí que dice, ¿la ley es la segunda etapa? No, creo que no sé si tal vez se cortó la señal, pero no, estamos hablando que esto incluso está en la teología sistemática de en cualquier libro de teología sistemática hay dos etapas o dos. Etapa es una palabra técnica para simplemente denominar cuál es nuestra santificación posicional, la cual el Señor cuando nos salva, nos posiciona. La palabra santificación viene de la palabra hebrea kadosh, que significa apartado, consagrado. El Señor nos consagra
no por nuestras obras. El ejemplo claro es el Éxodo, cuando el Señor los saca de Egipto. A este pueblo les llama Kadosh. El Señor los sacó, los hizo santos para Él y los sacó con mano poderosa, brazo extendido. Ellos solamente tuvieron que creer. Esa es la primera etapa, el primer paso que el nuevo creyente hace, ¿verdad? Que es el creer con fe. En ese momento tú eres una persona Kadosh, eres una persona santa o santificada. En ese momento, ¿verdad? Tú ya eres separado, pero no quiere decir que desde ese día vas a vivir una vida en santidad sin hacer nada, solamente por tener fe, ¿verdad? De ninguna manera. Ahora el Señor invita al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 2 en adelante a que se santifiquen ellos mismos. ¿Cómo es esto? Ya esa es una obra personal. Pablo lo repite vez tras vez: santificaos, renovaos. Entonces, esa es la segunda etapa de la santificación ya progresiva. La primera es santificación posicional. La justificación. O la justificación, claro, ¿verdad? Exacto. Nada más quisiera aclarar que Pablo usa, en este caso, la palabra santificación para referirse a esta primera etapa que es la justificación, y después lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Que es esta segunda etapa progresiva, hasta que vayamos al cielo o que Jesús venga por nosotros, vamos a vivir una vida en santificación, progresivamente a su imagen. Ok, aquí hace una pregunta al final, dice, ok, pero con todo respeto, ¿dónde está la liga entre la ley de Dios y la santificación del creyente? Bueno, creo que lo hemos repetido en Efesios capítulo número 2, creo que es un pasaje muy conocido por muchos cristianos. En Efesios capítulo 2, quiero compartir este versículo y después tal vez el hermano Patiño quiera mencionar algo más. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos. Y ahora está hablando aquí a gentiles, específicamente. Está hablando a gentiles. Entonces es muy importante notar esto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nuevamente el mismo patrón que Pablo usa. Salvación no es por las obras de la ley, sino por la fe, porque es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 es muy desconocido por muchos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahora, las nuevas criaturas en Cristo somos los que hemos sido justificados, los que hemos tenido esa primera etapa de justificación o santificación, ¿verdad? Y dice versículo 10, en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está claramente, hermano, cómo es esta segunda etapa progresiva de la santificación. Es ahora tu responsabilidad de Dios el poder crecer. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cuál es el rol entonces de la ley? Fíjate lo que dice más adelante, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, claramente Dios ha preparado estas obras, las cuales el apóstol Pablo es claro en decir que es la ley. Romanos capítulo 6, ya lo dijimos desde el principio del video, que la ley es buena, es santa y es espiritual, ¿verdad? Quisiera agregar algo aquí. Yo sé que el tiempo es corto, el hermano Longoria se nota aquí a las 6, pero la palabra de Dios dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Muy a menudo nosotros queremos decir que toda la palabra de Dios es ley. No, toda la palabra de Dios no es ley. Está la ley, hay preceptos, estatutos, mandamientos, está historia, hay profecías. La Biblia es claro, dice, los que andan en la ley de Jehová. Cuando estamos en el tiempo milenial, los 1000 años, nos dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 2, de que desde Sión saldrá la ley. Y claro, la palabra hebrea es Torah ahí, la ley de Sión. O sea, vamos a reinar con la ley de Dios, vamos a reinar con la ley de Dios. Cuando yo oigo y escucho que bueno, ya no estamos bajo la ley,
qué bueno que la ley fue clavada a la cruz, el cual la ley no fue clavada a la cruz. Eso ya cubrimos eso no hace mucho. Lo que fue clavado a la cruz básicamente son los decretos, lo que fue declarado que yo merecía, que es el pecado y la muerte. O sea, es lo que yo merecía. Cristo venció eso sobre la cruz. Pero cuando oigo esas cosas y yo pienso en mi mente, pero la Biblia dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces hay tremendas contradicciones y más adelante ya nos dice, no estamos bajo la ley por mal entender. Pero en este caso de Romanos 6:14, el no estar bajo la ley no está hablando de la ley de Dios. Sin embargo, de lo que se enseñorea sobre nosotros, la ley de pecado, entre comillas, ley de pecado y muerte, de eso se está hablando. Si uno nomás lee Salmo 119 y se da cuenta que qué tan positivamente habla la palabra de Dios sobre la ley de Dios, jamás pensaría que el apóstol Pablo está hablando mal. Él dice aquí en Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Dice, los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Entonces, ¿quiénes son los que no proceden según la ley de Dios? Dice la palabra de Dios, los soberbios. ¿Por qué? Porque es difícil admitir que estamos mal, es difícil. Y otra vez, la mayoría de la gente está de acuerdo con la ley de Dios. Hay unos aspectos de la ley de Dios que no les gusta, pues ya es entre ellos y Dios. Pero la mayoría de los creyentes son a favor de la ley. Nos quedan 3 minutos. No sé, hermano Hugo, si quieres, si puedes decir algo, 1 minuto, luego van a Patiño y luego se lo pasamos de la mano a Longoria para terminar. Hay mucho para cubrir, yo sé. Así es. Creo que uno de los propósitos, nada más para concluir, no malentendamos al apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo fue tan claro. Veamos el contexto inmediato de esos versículos, a qué se refiere. No concluyamos solo porque hemos escuchado o si no tenemos un fundamento, ¿verdad? Simplemente veamos la profundidad de esto, ¿verdad? En su contexto original. Pero nada más para terminar, quisiera leer de las mismas citas de nuestro Señor Jesucristo referente a la ley de Dios. Mateo 5, el capítulo número 18, porque versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley ni los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que el cielo y la tierra, a que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Ahí está la validez de la ley. Versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, creo que esto es lo más claro por boca de nuestro Señor Jesucristo, esta relación de la ley, de manera que cualquiera que quebrante estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Y bueno, eso es esta conclusión que tenemos. Creo que el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo y todo el Nuevo Testamento es claro, mis hermanos. Solamente necesitamos humildad. Amén. Hola, Patiño. Sí, un saludo al hermano que hizo las preguntas, lo conozco, hermano, Dios te bendiga, espero que estés bien, te encuentres bien, hermano. Solamente para agregar un poquito, y no va a tomar nada de tiempo en esto, pero hablando de qué parte tiene la ley o los mandamientos, cuando hablamos de ley, no solamente se refiere a qué hacer, qué no hacer, sino se refiere a la instrucción, a la doctrina, a la enseñanza de Dios. Y dice la Biblia en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, o lo que es de acuerdo a Dios, lo que es de acuerdo a lo que es correcto. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios, los que son salvos, sea perfecto, sea maduro. Ese es el proceso de santificación, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál buena obra? La que leyó el hermano Hugo en Efesios 2:10. Pero muchos dicen, bueno, la escritura se refiere a toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, hay que entender el contexto de Pablo. Dice toda la escritura. ¿A qué se refería Pablo? Versículo 15 nos dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas
Escrituras. Hay que recordar que Timoteo, su madre era una judía, su padre sí era un gentil, pero ¿qué sagradas escrituras aprendió Timoteo? La ley de Dios, la Torá, los mandamientos del Señor. Esas sagradas escrituras te llevan a conocer a Jesús. Dice, las cuales te pueden ser sabios para la salvación por la fe, que es en Jesús el Mesías. Y después, o sea, la palabra de Dios, los mandamientos del Señor, toda la palabra de Dios te lleva a conocer a Jesús como tu Salvador, pero también te ayuda a ser perfeccionado, a ser, como dice la Biblia, ser perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es el rol de la palabra, los mandamientos, la instrucción, los preceptos del Señor en nuestra vida. Primeramente nos guían a Cristo, nos llevan a Cristo para salvación y después nos ayudan en nuestra vida cristiana. Amén, hermano Patiño. Ese fue fresa encima del pastel. Muchas gracias, hermano. Estuvo excelente. Gracias. Hermano Longoria, gracias por el tiempo. Yo sé que usted tiene que irse aquí pronto. Amén, pastor. Una tremenda bendición haberles escuchado. Sé que hay muchas preguntas que se vienen, y van a estar llegando más preguntas. Muchas veces lo ha dicho el pastor Isaac. Si usted tiene preguntas y quisiera entablarlas, quisiera dialogar, pues están abiertas las vías de comunicación para que usted lo pueda hacer. El teléfono ya lo ha dicho varias ocasiones. Si usted se quiere comunicar personalmente con él, lo puede hacer abiertamente. Él está a disposición para poder platicar. El plan, como lo hemos dicho, es edificar, no destruir. Y bueno, gracias a Dios, el día de hoy hemos tratado de escuchar y hemos aprendido acerca de esto. Como lo han dicho, no que todo se sepa, sino que juntamente vamos aprendiendo acerca de la escritura, de la palabra de Dios. Y pues una tremenda bendición, pastor, en esta tarde haberles escuchado. Amén, muchas gracias, hermano Longoria. Saludos a todos. Hermano Patiño, hermano Hugo, muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias por la invitación. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Hasta la próxima.